Amén. Gracias, hermano Luis. ¿Y cuántos están listos? ¿Están preparados para escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Siempre cuando escuchamos que alguien está cumpliendo años, siempre decimos, Dios le ha dado un año más de vida. Pero no es un año más, es un año menos, ¿cierto? Cada día que pasa, cada día que vivimos, realmente no es un día más. A veces oramos, ¿verdad? Oramos y decimos en nuestra oración matutina, gracias Dios porque me has dado un día más de vida, pero cada día que pasa es un día menos. Es un día menos, ¿sí o no? Así se titula el mensaje en esta mañana, un día menos. Imaginemos que tenemos un banco que va a hacer un depósito a cada uno de nuestras cuentas. En la realidad eso nunca pasaría, pero imagine usted que tuviéramos un banco el cual se ofrece a depositarnos a cada uno de nosotros en nuestras cuentas la cantidad de $86,400. ¿Qué haría usted con ese dinero cada día? Sería una bendición, pero cada día lo tiene que invertir de una mejor forma o lo gastaría. Pero si usted deja allí, lo que sobre al final de ese día es retirado y es eliminado. Pero al día siguiente, usted recibiría nuevamente otros $86,400. ¿Cómo es eso? ¿Qué haríamos nosotros con eso entonces? ¿Haríamos un plan de cómo gastar ese dinero, sí o no? Tendríamos por lo menos un plan. Imagínense cómo invertir esa cantidad. Pero lo que no se gasta, se retiraría. No puede ahorrarlo. No puede acumularlo. No hay arrastre. ¿Qué pasaría entonces? La realidad, amados hermanos, es que cada uno de nosotros, a cada uno se nos depositan 86,400 segundos. Cada día de nuestra vida, 24 horas, son 86,400 segundos. Cada día tenemos eso. Lo que hagamos con ese tiempo, mire bien, ¿va a ser una buena inversión o va a ser un gasto completamente? ¿O va a ser un derroche? Si lo invertimos en lo eterno o lo malgastamos en lo trivial. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cada día con esos 86,400 segundos? Esto, es decir, la forma en cómo gastamos ese tiempo cada día, determinará si usted y yo somos sabios o somos necios. La clave de la vida no es cuánto dure la vida. La mayoría de nosotros quiere vivir mucho tiempo, ¿cierto? Decimos, yo quiero vivir hasta los 90 y pico, o 100 o más. Y la mayoría de los seres humanos no pensamos en la muerte. Nadie se quiere morir. Se dice que ni los que quieren ir al cielo se quieren morir. Menos los del mundo se quieren morir. Pero la clave, amados hermanos, de la vida no es la duración de la vida, sino la intención. ¿Con qué intención vive su vida cada día? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el propósito? Jesucristo tuvo una vida terrenal de 33 años. Es corta, ¿verdad? Humanamente hablando, es corta. Yo tengo 33 y si me preguntan, no me quiero morir ya. Pero Jesús, con esos 33 años, impactó a toda la humanidad. Así que, amados hermanos, la verdad que Dios nos está hablando o nos va a hablar en esta mañana es que la vida misma se mide en segundos, pero la sabiduría en el propósito invertido. En cómo invertimos ese tiempo. ¿Con qué propósito nosotros tenemos ese tiempo? Amados hermanos y amigos que están acá, los que están conectados también, la Biblia nos enseña que el tiempo es un recurso sagrado, no es un regalo ilimitado. Nosotros es que tenemos la sensación de que siempre tendremos tiempo. Nosotros pensamos que tendremos chance después. Mañana lo hago. La semana que viene lo hago. El mes que viene, el año que viene voy a comenzar.
Y a veces nos ponemos a dieta, así decimos siempre. Hoy voy a comer el pollo frito, mañana comienzo la dieta. ¿Cuántos dicen así? Digo así también muchas veces, terrible. Y nunca comenzamos, jamás comenzamos. La parábola, o mejor dicho, la figura de esos 86.400 segundos nos recuerda la importancia del tiempo que se está yendo. Todos, amados hermanos, sin excepción, recibimos el mismo depósito cada día. 86.400 segundos. Nadie recibe más, nadie recibe menos. El genio, el millonario, el pobre, el pastor, el obrero, todos recibimos la misma cantidad. Vivimos, no obstante, como si el depósito fuera eterno. Así vivimos muchas veces nosotros. Así vive el ser humano. No piensa en la muerte, entonces cree que tiene todo el tiempo del mundo. Hasta hay un dicho que dice, hay más tiempo que vida. Sí, pero si no tengo vida, entonces de nada servirá el tiempo. Hay más tiempo que vida. Pero nosotros muchas veces creemos que algún día, mire bien, vamos a predicar, algún día vamos a hablar con ese familiar, algún día vamos a cambiar ese mal hábito, algún día vamos a cumplir ese sueño, algún día vamos a cumplir ese propósito, algún día voy a comenzar ese emprendimiento, algún día voy a servir a Dios, algún día, siempre lo postergamos. El mal hábito que muchas veces tenemos de postergar las cosas se le denomina procrastinación. Procrastinamos lo bueno de la vida, amados hermanos. Pero, al igual que el banco, Dios nos da una condición. Dios nos da el tiempo a cada uno de nosotros con una condición. Que lo invirtamos para su gloria, la gloria de su reino. Ese es el propósito. Y para edificar sus vidas que pertenecen al Señor. Pero si no lo hacemos hoy, ese tiempo ya no va a regresar. Lo que no hicimos ayer jamás va a regresar. Lo que no haremos hoy no va a regresar. Ese chance, ese tiempo. Es una ilusión pensar en esta semana entonces. No, el tiempo perdido jamás lo podemos recuperar. Mañana, lunes, si Dios quiere, habrá un nuevo depósito de tiempo para cada uno de nosotros. Pero hoy ya no vuelve jamás. Hay un término en latín que escuché una vez que se llama carpe diem. Significa atrapa el día. Atrapa el día. En otras palabras, aprovecha el día, aprovecha el hoy. Y esto, amados hermanos, no es como una filosofía pagana, es una realidad bíblica de urgencia. Carpe diem, atrapa el día, aprovecha el día, tienes que aprovecharlo. Hay un poema antiguo que dice así: toma las rosas mientras puedas. Veloz el tiempo vuela, y esta misma flor que hoy admiras, mañana estará muriendo. Jesús ya lo dijo con otras palabras, que si vemos las flores del campo hermosas, pero en la tarde están ya marchitas o se echan al fuego, pero Dios aún así las viste bien. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente como una neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y cuando ahí la palabra en griego dice de neblina, no está diciendo como la neblina del crucero. Yo pensaba que era así, pero no. Sino se refiere a un aliento como cuando hace mucho frío y los que han estado en lugares de mucho frío, el aliento sale, yo decía de pequeño, humo blanco, decía yo, pero no es humo, pero sale así por el frío, así, rápido se desvanece, ¿sí o no? Eso, que vuestra vida ciertamente es como neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 4.
4, versículo 14. El día de hoy es como una flor, amados hermanos. Si no lo aprovechamos ahora, se va a marchitar como una flor y nunca más podremos ver su belleza. Imagine que las almas o los espíritus de todas las personas que ya partieron pudieran aparecerse y susurrarnos algo. ¿Qué nos dirían? Por ejemplo, ¿qué nos dirían nuestros seres queridos que ya partieron, nuestros familiares o nuestras amistades que partieron, que ya no están con nosotros, o las anteriores generaciones que ya no están? Si pudieran venir y presentarse en espíritu, ¿qué es lo que nos dirían, amados hermanos? ¿Qué es lo que nos susurrarían a cada uno de nosotros? Les pregunto, ¿acaso nos dirían, compra más cosas? ¿Eso nos dirían? Trabaja más, compra más. Yo creo que nos gritarían, aprovechen el día de hoy. Correcto, aprovecha, atrapa el día, aprovecha el tiempo. Aprovecha el día de hoy, porque el tiempo se nos escurre de entre los dedos. Se dice que el Salmo 90 es el único atribuido a Moisés. Y en el Salmo 90, Moisés hace una comparación, un contraste entre la eternidad de Dios y la temporalidad del hombre. Dice Moisés en el Salmo 90 que los días del hombre son como 70, los más fuertes. Los fuertes, y 80 los más fuertes. Mire bien, Moisés fue un hombre que vivió 120 años y experimentó la furia de Dios y también la fragilidad del hombre. Pero en el Salmo, él no oró por más poder, sino que oró por una cosa, sabiduría. Moisés clamó en Salmo capítulo 90, versículo 12, así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y este versículo del Salmo 90, 12 es uno de los versículos que muchas veces a final de año o a inicio de año he compartido. De que nosotros no solamente tenemos que contar los años como decir 2025 ya pasó, bienvenido 2026. El mundo hace eso, contamos los años, contamos nuestros días. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Cuando cumplimos años también decimos gracias Dios, ya tengo 33, ya tengo 34 y así, estamos contando los años, estamos contando nuestros días. Pero eso no es lo que se refiere. ¿A qué se refiere entonces cuando Moisés dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días? La sabiduría, amados hermanos, no es muchas cosas, es una cosa solo, es saber aplicar el tiempo a las cosas correctas. Es tomar la decisión correcta y decir, voy a dedicarme a esto porque tiene propósito eterno. Moisés le está diciendo a Dios en el Salmo 90, 12, Señor, quiero tener una contabilidad tan clara de mis días que cuando llegue al final de mis días no me dé cuenta de que desperdicié mi vida. Desperdicié en cosas que realmente no importan. Mucha gente muere así. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que mucha gente muere al final cuando ya llega a su lecho de muerte y dice, desperdicié mi vida? Actué con tibieza. No di lo mejor. No me dediqué a mi sueño o a mi propósito. Y se lamentan. Y siempre yo me había preguntado de dónde venía la frase morir en paz. Morir en paz, que descanse en paz. Siempre escuchamos eso, ¿verdad? Que descanse en paz o descanse en la paz del Señor. Porque la gente muchas veces no muere en paz. En los testimonios de los que trabajan en las morgues, por ejemplo, de las personas que ven fallecer a las personas, ya sea en accidentes, trágicamente, o les pasó algo, dicen que el rostro
de la persona queda conforme a la última emoción o sentimiento que sintió antes de morir. Y dicen muchos médicos, muchos que trabajan en la morgue, que entonces llegan esos cuerpos a la morgue para entonces estudiarlos, examinarlos, y se pueden ver a unos su rostro de tristeza, otros con el rostro lleno de ira, otros con el rostro de desesperación, otros con el rostro de confusión, otros llorando con lágrimas, otros con sonrisa y con tranquilidad. Pero no todos quedan como a veces lo vemos en las películas, amados hermanos. Que a veces vemos que en las películas cierra los ojos y queda como dormido. No, sino que a veces la persona queda con la expresión última que tuvo antes de morir. ¿Qué expresión quisiéramos nosotros llevarnos? Imagínense. De tristeza, de dolor, de llanto, de enojo, de ira o de alegría, de paz. Mire bien, qué bonito. La sabiduría, amados hermanos, de corazón solo se adquiere cuando entendemos una cosa, que nuestra existencia aquí es breve. Cuando comprendemos la brevedad de nuestra existencia y vemos siempre en las noticias, malas noticias, murió, falleció en el accidente. Y hace poco, un accidente terrible en moto le arrebató la vida a un joven de 17 años. Y su padre, viudo, desconsolado, que no pudo aceptar la muerte de su pobre hijo varón, vino en la madrugada. Lo desenterró pensando que tenía frío. Pero la vida se va, amados hermanos. Eso pasó en Jinotega. La vida se va porque el tiempo es breve. El tiempo se escurre. Amados hermanos, ¿qué estamos esperando? Díganme, para decir, Señor, aquí estoy. Señor, quiero servirte. Señor, yo quiero adorarte. Yo quiero cumplir el propósito. Pero muchos están postergando, amados hermanos, pensando que el tiempo lo tienen cuando no saben el día y la hora en que Cristo venga o el tiempo en que el Señor nos llame a su presencia. Muchos de los que fracasan en la vida no son necios, sino desperdiciadores de tiempo. Mire bien, muchos de los que fracasan no es que sean necios, sino que desperdiciaron el tiempo. Creen que tienen la inmortalidad en el bolsillo y posponen lo importante. Un millonario, multimillonario, que sacó la marca Apple a lo más alto, que tuvo una innovación y una creatividad extraordinaria y que sacó el iPhone, Steve Jobs. ¿Qué pasó con Steve Jobs? Después de gran éxito le detectan a él cáncer. Multimillonario, pero no podía comprar salud ni podía comprar más vida. No podía comprar más tiempo. Y Steve Jobs, en una de sus últimas conferencias, dijo lo siguiente. Y era alguien que no era cristiano, pero ya estaba en las puertas de la muerte. Y cuando uno está en las puertas de la muerte, nuestra perspectiva cambia. ¿Qué pasa si un médico nos dijera, tienes que arreglar tus asuntos? Y dicen que esa es la forma médica de decir, ya te vas a morir en breve. Tienes que arreglar tus asuntos. ¿Qué haríamos si nos dijeran, tienes 6 meses o tienes 3 meses? ¿Qué haríamos? Pregunto, si nos dijeran hoy eso, ¿seguiríamos haciendo lo que tenemos planeado hacer hoy? ¿O cambiarían completamente nuestros planes? Steve Jobs, en una de sus últimas conferencias, dijo, recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida. Mire bien, recordar que mañana puedo morir
Recordar que mañana o hoy, recordar que puedo morir pronto, es una herramienta para tomar las mejores decisiones de la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué decisiones estamos tomando? Y si hoy nos dijeran, te vas, ¿seguiríamos por el mismo rumbo o cambiaría completamente todo? ¿Por qué? Porque el temor al fracaso muchas veces nos impide servir a Dios. Muchos pueden compartir, yo tengo el llamado de servir a Dios, pero lo postergan por miedo al qué dirán, o por miedo a la familia, o a la esposa, o al esposo, que no quiere que sirvas al Señor, o no quiere que emprendas eso, o no quieres que atiendas al llamado de Dios. Pero si hoy fuera el último día, o si este mes fuera el último mes, o si este año fuera el último año, ¿qué haríamos nosotros? El temor al fracaso nos atrasa, al qué dirán, a las expectativas externas. Pero, amados hermanos, todo eso desaparece a las puertas de la muerte. Todo eso desaparece. Solo queda, cuando ya estamos frente a la muerte, solo queda lo que es realmente importante. Solo eso queda. Ya ahí ya no importa qué dirán, ya no importa si fracaso o no fracaso, ya no importa. Y si me dijeran, tienes solo 6 meses, ¿qué haríamos? Y si me preguntan ustedes a mí, ¿qué haría, hermano Arcia? Yo creo que haría los programas de la iglesia que no he hecho todavía. Eso haría. El último superculto, el último megatribu, pero tiene que ser potente, algo así, más o menos. ¿Qué haría usted entonces? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Comenzar a servir? Por lo menos lo último que le queda, el último día, la última semana, el último mes, el último año, los últimos 6 meses. ¿Cuál es el desafío, amados hermanos, que Dios nos está dando a cada uno de nosotros? Si este fuera el último día que le queda en la tierra, ¿haría lo que tienes planificado hacer esta tarde? Si la respuesta es no, está desperdiciando usted su depósito de 86.400 segundos. Está desperdiciando entonces. Dios le ha dado una misión a usted y a mí, un propósito, una oportunidad de servir. El día es hoy. El día es hoy, amados hermanos, para servir a Dios. Desde que estaba muy joven, por la gracia de Dios, comencé a servir y he escuchado un montón de ocasiones adultos y ancianos decir qué bonito los jóvenes sirviendo al Señor. Muchos, porque por la gracia de Dios comencé a predicar, a servir cuando tenía más o menos, estaba en Vica, en el Instituto Bíblico, y salíamos a campaña y esto y lo otro, y ahí conocí a la hermana Amparito desde hace rato, 2009, 2010, hermana Adela también, hermana Juanita. Antiguos, ¿verdad? De viaje. Y la hermana Juanita me lavaba todo. Gracias, hermanaza. Y ahí después conocí a la hermana Adelita, a la hermana Sandra, más para acá. Y siempre me decían los adultos o los más ancianos, qué bonito ver a los jóvenes servir a Dios. Yo ya no puedo servir a Dios. Un vecino allá en el Riguero me dijo, qué chévere que ustedes nunca probaron vicio. Yo me destruí. Era borracho, era alcohólico. Y dicen, hubiera querido servir a Dios de joven, hubiera querido buscar a Dios, hubiera querido. Y muchos podemos decir, es cierto. Les pregunto a cada uno de los que están aquí, ¿hubieran querido comenzar a servir a Dios cuando tenían 18 años? Amén. Cuando tenían 20 años. Pero muchas veces nosotros, obviamente, ¿qué hemos hecho en nuestra vida? Podemos decir, la he desperdiciado. Sí, no le comencé a servir a Dios, sino que tomé decisiones que me hicieron fracasar o me hicieron desperdiciar mi vida. Amados hermanos, Dios dice, hoy es el día en que puedes servir a Dios. Si quieres servir a Dios. Hoy es el día en que puedes decirle a esa persona, mira, casémonos. Casémonos. Y siempre yo digo esto, ¿verdad? Siempre vi a mi Claudita y le digo, casémonos. Si no, otro le hubiera dicho primero.
Si yo hubiera esperado, primero voy a ver, primero voy a pensarla. Así me hubiera quedado con los brazos cruzados, ¿sí o no? Me hubiera quedado así. Y ella, allá hasta allá, porque ya le propusieron, balazo, fue el otro. No tenía que postergar. Uno no tiene que postergar, pero uno por miedo posterga las cosas. No, amados hermanos, el día es hoy. Si tienes que decirle a esa mujer o a ese varón, casémonos en el amor de Cristo. Si tienes que decirle al Señor, me entrego, voy a adorar. Si tienes que servir, sirve ya. ¿Por qué lo estás postergando? ¿Por qué ese es el año que viene? Después, cuando ya han pasado muchos años que has desperdiciado el tiempo y no has servido a Dios, no has servido en la obra. Si es que quieres servir o si es que Dios te ha llamado a servir. O los que tienen un emprendimiento, un negocio, voy a pensarla. No, hoy el día es, por eso la palabra dice que el día aceptable es ahora. Hoy es el día de salvación. Solo contamos con el hoy, solo contamos con el ahora. Y no sigamos desperdiciando más nuestro tiempo. ¿Qué esperas para adorar a Dios? ¿Qué esperas para entregarte? ¿Qué esperas para servir a Dios? No esperes a mañana para orar, para predicar o amar. No esperes un llamado dramático, el llamado es ahora, porque el tiempo se va. El desafío de Dios para nosotros es tener una vida intencional, una vida donde cada segundo cuente para el reino. Porque Dios le está diciendo, involúcrate ya. No esperes más. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no te involucras? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? ¿Crees que tienes todo el tiempo del mundo? No tenemos todo el tiempo del mundo. Y lo que siempre soñamos hacer, nunca, por miedo. Uno de los sueños, una de las visiones que siempre tuvimos por la gracia de Dios es, yo quiero servir en la obra, yo quiero servir al Señor. Y si alguien hubiera dicho, que no lo hagas, que ver. Si alguien me dice, hermano Arce, si usted se muriera hoy, se muriera alegre, ¿qué respondería? Yo dijera, uno de los sueños que yo tenía era ser líder en una iglesia y predicar la palabra. Ese sueño entonces ya lo logré, gracias a Dios. Eso significa que me iría al 100. La pregunta para usted ahora va, si hoy se muriera, ¿hay sueños que no los cumpliría? ¿Hay sueños que quedarían pendientes? ¿Hay sueños que dirían, esto no lo hice? Yo tengo aquí, muy adentro en mi corazón, algo y nunca lo empecé, nunca lo hice, nunca me puse las pilas, nunca lo prioricé, solo vi obstáculos, solo vi cosas, vi a la gente o las críticas y entonces lo postergaba, lo posponía, lo procrastinaba, pero nunca comencé. Amados hermanos, que no se mueran nuestros sueños. Que no se mueran los propósitos y los planes y los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que no se mueran. Porque el tiempo no lo tenemos todo. Hoy tenemos 86.400, pero se está gastando. Está disminuyendo. Un día no es un día más. Cada día no es un día más. Es un día menos. ¿Cuántos quieren decir, hoy quiero comenzar cosas que no he hecho? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, yo quiero arrancar ya no quiero atrasarme? Yo ya no quiero posponer, ya no quiero procrastinar, porque no tengo todo el tiempo del mundo, tengo lo último que me queda. Yo voy a comenzar antes que sea demasiado tarde, porque ni los jóvenes tenemos todo el tiempo del mundo. Ahora pregunto, ¿los mayores tampoco? A veces yo le he dicho así a algunas hermanas, hermanos mayores, hermano, su servidor tiene 30 años y yo me puedo morir mañana, pero usted, pues igual. ¿Cuánto más usted? El tiempo se va. Asumamos el compromiso de la sabiduría.
La sabiduría es esta: la vida se mide en segundos contados, pero la sabiduría en su propósito invertido. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Oremos.